Y vamos a iniciar rápidamente con el tema, que es un poquito extenso, el tema del día de hoy. El tema, como hemos estado en la temática que hemos llevado durante estas semanas, hemos estado hablando de diferentes herederas del reino. Y en el día de hoy, pues vamos a hablar de un personaje que no se habla mucho. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque no es cualquier personaje, es una persona que ostentaba un título real. De hecho, era una reina. Y vamos a hablar acerca de la reina de Saba. Vamos a hablar de la reina de Saba. Vamos a ir, acompáñenme en la escritura a Primera de Reyes, capítulo 10, del versos 1 y 2. Dice la palabra del Eterno, dice: la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón a causa del nombre de Yahweh y vino para probarlo con cuestiones difíciles. Ella llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, con una gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino ante el rey Salomón, lo puso a prueba con todo lo que ella tenía en su corazón. La historia de la reina de Saba pues se encuentra registrada tanto en el libro de los reyes como en las crónicas. En los anales históricos existen dos opiniones acerca de este personaje. El primero dice que ella era de un reino que se encontraba en lo que hoy día se conoce como el país de Yemen, y en la tradición islámica ella es conocida con el nombre de Bilquis. La segunda opinión se basa en el libro sagrado Quebra Nagast de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Allí ella es conocida como Maqueda, y según la historia de Etiopía, ella llegó a tener un hijo con Salomón al que llamó Menelike I. La tradición etíope asegura además que se llevó el arca de la alianza a su país. Esto no está registrado en la Biblia, solamente en este libro que tiene la Iglesia Ortodoxa Etíope, que es el libro Quebra Nagast. Bueno, pero escudriñando bajo la lupa bíblica, nos percatamos de que el término Saba es una variedad del dialecto entre los términos Sheba y Shaba. En el hebreo, Sheba en hebreo significa 7. En el primer libro de la Biblia se nos dice en Génesis 10 del 6 al 7: los hijos de Cam fueron Cus, Mitzrayim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Sheba y sucesivamente los demás nombres, ¿no? De acuerdo a Génesis, en el capítulo 10 nos indica que el pueblo de Sheba se originó con Cus. La alusión a Sheba siempre está asociada con Egipto y Etiopía, porque siempre Egipto pues se conoce en hebreo como Mitzrayim, ¿no? Todos sabemos esto, ¿no? Bueno, de acuerdo, si lo leemos en el profeta Isaías, que es mencionado, este pueblo está asociado con Egipto y Etiopía también. En Isaías 43:3 lo puede leer. También en Isaías 45:14, también se hace referencia a los mercaderes, al oro, al incienso, a las especias aromáticas y a las piedras preciosas. En Isaías 72:15, Isaías 66, Jeremías 6:20, Ezequiel 27:22. Hay varias citas bíblicas donde se puede corroborar, ¿no? Según el geógrafo griego llamado Estrabón, el puerto de Saba se localizaba en la costa occidental del Mar Rojo. Al ubicarnos en un mapa de toda la región, nos damos cuenta de que se trata de una ruta comercial milenaria, en donde naves de mercaderes han cruzado por centurias llevando y trayendo un sinfín de productos en un intercambio comercial rico y abundante. La Biblia registra la visita de esta reina al rey Salomón, y estoy segura de que ella no fue el único gobernante que dispensó una visita a Salomón en los 40 años de reinado que tuvo él. Pero la escritura se encarga de registrar este suceso 2 veces. Y adicional a esto, el mismo Mesías lo menciona tanto en los evangelios de Mateo como Lucas.
En Mateo 12, 42 dice: la reina del sur se levantará en juicio contra esta raza y la condenará, porque llegó desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Creo que al ser mencionada por Yahoshua, la reina de Saba puede aportar lecciones para cualquiera que desee convertirse en una heredera del reino. En primer lugar, de por sí, ella ya ocupaba una posición real en su nación y conocía todo lo referente a ser un monarca, el protocolo real y las responsabilidades que tenía para con su pueblo. El relato que la Biblia me ofrece de la reina de Saba me aporta varias lecciones. Número 1. Un interés genuino. En Proverbios 25:2 dice: gloria de Elohim es ocultar un asunto, pero honra para el rey es indagar respecto al asunto. La palabra indagar significa buscar con diligencia, investigar un asunto. Para indagar acerca de algo se necesita tener un interés genuino. Al ocupar la más alta posición de jerarquía dentro de su nación, la reina de Saba era una persona muy ocupada. Ella tendría una agenda abarrotada de deberes y obligaciones. Pero eso no le impidió, ella no escatimó tiempo y tampoco escatimó recursos para indagar acerca de los rumores que había escuchado respecto a Salomón. Cuando alguien hace esto es porque existe un interés genuino. En Isaías 65:1 dice: fui buscado de los que no preguntaban por mí y fui encontrado por los que no me buscaban. Yo dije: heme aquí a un pueblo que no invocaba mi nombre. La comparación que Yahoshua hace con la reina de Saba es muy confrontadora para el sistema religioso judío. Ellos habían presenciado los milagros, habían escuchado las palabras del maestro y habían sido testigos presenciales de un ministerio, el ministerio de Yahoshua. Pero eso no les bastaba a los judíos para creer y por eso exigían una señal. Yahoshua estaba tan molesto que en Lucas 11, 29, 31, él dice: al aglomerarse las multitudes empezó a decir: esta raza perversa exige señal, pero no se le dará ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. En el verso 31 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Las palabras que habían escuchado los judíos rebasaban en sabiduría las de Salomón. Pero con todo esto, ellos no deseaban creer, mucho menos arrepentirse. Para enfado de ellos, Yahoshua pone de ejemplo de fe a los hombres idólatras y paganos de Nínive que ante solo la predicación del profeta Jonás se arrepintieron. Pero también añade a la reina de Saba, reina de una nación pagana, que da una abierta demostración de un interés genuino y solo para verificar si los rumores que había escuchado eran ciertos o falsos, ella hace este tremendo viaje. Esta historia trae a mi recuerdo el esfuerzo que hizo mi hermano cuando escuchó los rumores de la predicación del nombre de Yahoshua y de su reino. Aprovechando que tenía un viaje pendiente para el estado de Florida, tomó un avión para reunirse con nosotros por tan solo 3 días. En esos días y con la Biblia en la mano, escuchó por sí mismo la predicación del mensaje y tomó la oportunidad para sumergirse en el nombre del Mesías. Él no tenía recursos económicos para hacerlo, pero lo hizo. Tampoco tenía tiempo para invertir en un viaje, pero lo apartó de entre sus muchas responsabilidades. Viajó miles de kilómetros y pasó incomodidad en el viaje, pero al final regresó a su casa con una ganancia eterna. En Proverbios 3:13 al 15 dice: dichoso el hombre que adquiere sabiduría y la persona que adquiere entendimiento, porque su provecho es mejor que el comercio de la plata y su ganancia mayor que el oro fino, porque es más valiosa que las piedras preciosas y nada es comparable a ella.
El esfuerzo y los recursos que invertimos al indagar respecto de asuntos espirituales nunca van a pasar desapercibidos para el Rey de Reyes. Nunca pensemos que el escudriñar de los asuntos del reino es una pérdida de tiempo. A veces dejamos de asistir a las convocaciones santas, poniendo excusas de tiempo y dinero, pero no nos damos cuenta de que estamos dejando de invertir en el reino, lo cual es para nuestro propio provecho y beneficio. Cada vez que nos esforzamos para asistir a la asamblea, cada oportunidad que tenemos de invertir en material que sirva para nuestra edificación, son acciones que son tomadas en cuenta en el reino celestial. Mi experiencia en años me dice que ese tiempo y esos recursos han sido la mejor inversión de mi vida. Cuando vuelvo a casa, mis manos nunca están vacías. Mis manos han sido llenas de bendiciones sobrenaturales y espirituales que no se pueden adquirir en tiendas de mercancía. Por esta razón, como herederas del reino, aprendemos a no poner excusas de tiempo o dinero, sino que ponemos acción para lograr los beneficios del reino. En Mateo 7, versos 7 y 8 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pida recibirá, y el que busque hallará, y al que toque a la puerta se le abrirá. Creo que Yahweh desea ver en nosotros un interés genuino por Él y por su reino. El mensaje que pasamos cuando nos esforzamos es que estamos verdaderamente interesados en conocerle a Él y todo lo que está relacionado con Él. Eso habla de que no somos indiferentes. Eso demuestra nuestra atracción. Esto es lo opuesto a la apatía. Pero si estamos satisfechas, si pensamos que no necesitamos saber más nada, nos volvemos indiferentes, lo cual no es agradable al rey. Puse especial atención en escudriñar acerca del viaje que hizo la reina de Saba. Según los cálculos, fueron más de 2.000 kilómetros de distancia que recorrió. Me inclino a pensar que parte del viaje lo realizó en un navío, por la parte geográfica que vimos en el mapa, y el resto del viaje lo hizo en caravana a través del desierto. Esos eran los medios de transporte disponibles para esa época. La Biblia no me dice cuántas personas conformaban su comitiva real, pero nos ofrece el detalle de que le entregó a Salomón 120 talentos de oro. Solo para transportar el oro que regaló, se pudo utilizar de 15 a 20 camellos. Eso sin contar las especies y las piedras preciosas. En otras palabras, la comitiva que la acompañó tuvo que ser bien numerosa. Pero aún con toda la movilización y la logística que tuvo que hacer, eso no fue impedimento para la reina. También la reina de Saba tenía la opción de enviar mensajeros con regalos y para hacer las preguntas. Pero en cambio ella prefirió hacer el viaje personalmente. Puso tiempo, dinero y recursos en esta expedición. Sin embargo, al volver a su tierra regresó con más de lo que había llevado. La reina de Saba no regresó a su tierra con las manos vacías. En 2 de Crónicas 9:12 dice: y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella le pidió, además de lo que ya le había concedido, después de haberle revelado todo lo que ella tenía en su corazón. Acá se cumple un principio que rige el reino celestial y que lo vemos expresado por el Mesías mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 38. Den y se les dará. Medida buena, apretada y rebosante será puesta en su regazo, porque con la medida que midan serán medidos. El otro punto que queremos revisar es las respuestas a mis dilemas. Quizás lo espiritual fue la parte más relevante de lo que la reina de Saba obtuvo en su expedición. Ella halló respuestas para sus inquietudes. La escritura no ofrece detalles acerca de las preguntas que realizó. No da indicios de que fueran asuntos personales o de estado, pero dice en Primera de Reyes 10:1-2, y vino para probarlo con cuestiones difíciles.
Cuando vino ante el rey Salomón, lo puso a prueba con todo lo que ella tenía en su corazón. Al ser la máxima autoridad en su tierra, la reina de Saba muy seguramente enfrentó retos y desafíos propios del cargo que desempeñaba. Al igual que en la actualidad, los presidentes y líderes de naciones se debaten, tratando de hallar soluciones a conflictos de envergaduras globales. No me sorprende que ella encontrara día a día asuntos de estado de muy difícil solución. Dilemas que solo podían ser resueltos por alguien dotado de gran sabiduría. Ella tuvo la humildad de reconocer que no tenía respuestas a estos problemas y que requería ayuda. No sé si alguna vez le ha sucedido que tienes preguntas e inquietudes que al parecer nadie puede contestar. Quisieras que una luz te iluminara la mente para resolver conflictos en el entorno en el que te mueves, ya sea problemas familiares, sentimentales o laborales. Estos conflictos pueden surgir en cualquiera de las relaciones que tengamos con las personas que nos rodean. En ocasiones tratamos de tomar dichos asuntos en nuestras manos y en vez de resolverlos, lo que logramos es enredar aún más el problema. Otras veces buscamos consejos, pero no en las personas indicadas. Recuerdo una ocasión en que una dama me ofreció consejo para problemas matrimoniales. Me detuve a pensar en sus palabras, pero observé que ella estaba al borde del divorcio. Me pareció que su consejo, aunque bien intencionado, realmente no podía ayudarme. En lugar de eso, acudí a una pareja pastoral que tenían años de casados y que estaban en mejor posición para orientarme. La reina de Saba obtuvo respuestas a sus inquietudes y al escucharlas creyó. Primera de Reyes 10 del 6 al 7 dice: «Era verdad lo que había escuchado en mi país respecto a tus palabras y a tu sabiduría. Y yo no creí esto hasta que llegué y lo vi con mis propios ojos, y aquí que no se me había contado ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad son mayores de lo que había escuchado». Notemos que ella detalló en los resultados que tenía el rey Salomón. Por eso es recomendable fijarse si las personas que nos están asesorando tienen resultados que los avalen como buenos consejeros. Nuestro rey es el mejor de los asesores. En cualquier asunto en el que se lo ponga a prueba, él tiene la respuesta a nuestros dilemas. La Biblia le otorga el título de consejero en Isaías 9:6. Por tal motivo, ante conflictos que parece que no tienen solución, la mejor acción es acudir humildemente a él y reconocer que somos limitados y que necesitamos respuestas a dilemas e inquietudes. Ten por seguro que el gran rey se complace cuando solicitamos su consejo. Pero en ocasiones estamos tan desesperadas tratando de resolver grandes conflictos que consultamos con todos menos con nuestro rey. Esto no es agradable a él. Una heredera del reino ocupa una posición en su entorno y hogar, y cuando se encuentra con un problema que requiere sabiduría para resolver, debe acudir inmediatamente a su asesor real, el Rey de Reyes. En Proverbios 8, 14, 17 dice: «Mío es el consejo, la instrucción y el entendimiento, y mío es el poderío. Por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes, los nobles y todos los jueces de justicia. Yo amo a los que me aman y los que me busquen me hallarán». ¿Cómo nos van a colocar en lugares de eminencia si cuando requerimos consejo vamos a los lugares equivocados? Esta vida que vivimos y el entorno en el que nos movemos son solo ensayos para el reino que se aproxima. Pero si en lo pequeño no acertamos a acudir a la verdadera fuente de sabiduría, ¿cómo entonces nos pueden confiar un reino eterno? La reina de Saba supo que sus dilemas eran de difícil resolución y acudió a visitar al rey Salomón solo por haber escuchado de su sabiduría. Hoy día nosotras tenemos acceso a una fuente inagotable de entendimiento, uno mayor que el mismo rey Salomón. Yahoshua dijo que la reina de Saba se levantaría en el juicio final para condenar. Esto me da a entender que ella va a ser constituida como juez.
Fíjate, la reina de Saba le quita las excusas al sistema religioso. Ella no creía al principio acerca de los rumores que había escuchado, pero se movilizó para verificar si los rumores eran ciertos. Pero el sistema religioso del mundo no quiere verificar, no quiere escuchar. Ellos, al igual que los judíos, demandan señales. Por esta razón, cuando el antimesías venga con prodigios y señales falsas, van a creerle porque él va a llegar con prodigios y señales falsas. Creo que la parte más indignante para los escribas y fariseos de la época fue cuando Yahushua dijo que esta reina se le va a llamar en el juicio final para que pronuncie sentencia en contra de ellos y para que los condene por su incredulidad. Una cosa es que te juzgue a alguien que es de tu propio entorno, pero que te vaya a juzgar a alguien a quien consideras pagano o idólatra era impensable y denigrante para ellos. Sin embargo, a la reina de Saba se le otorga ese privilegio por su esfuerzo e interés genuino en el reino celestial. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6:3, ¿o no saben que los santos van a juzgar al mundo? Los que heredan la vida eterna van a recibir la facultad de ser jueces. Vamos a tener el honor de ejercer en el sistema jurídico del reino celestial. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Esto también nos da un vislumbre de que en el reino celestial existe una corte designada. En Apocalipsis 24 dice, y vi unos tronos y se sentaron en ellos y el juicio fue asignado a ellos. No es de sorprendernos el enojo de los judíos de la época de Yahushua cuando se les dice que una mujer que no es del pueblo y que es de origen pagano va a juzgarlos y condenarlos en el juicio final. En estos tiempos actuales no es diferente. Gente que no está en pacto, pero que por sus obras de justicia son justificados delante de Elohim, van a recibir el honor de ser designados jueces sobre aquellos que quieren justificarse por obras en vez de por la fe en Yahushua. Esto es algo que enfurece el sistema religioso del mundo con sus ordenanzas y ritualismo. Pero es que el sistema religioso no tiene cabida en el reino celestial. Por eso el apóstol Pablo también nos dice en Romanos 14, 17, 18, pues el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Ruach HaKodesh. Cualquiera que sirva al Mesías de esta manera complace a Yahweh y tiene aprobación de muchos. Si queremos de verdad convertirnos en herederas, vamos a tener que abandonar esos rudimentos que no tienen parte en el reino celestial y vamos a tener que abrazar con interés genuino una fe que se basa no en las señales que se ven, sino en la palabra que se oye. Así que la fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje del Mesías, dice Romanos 10:17. Hay mucho para hablar en este punto, pero por los momentos solo deseo inquietarte a pensar con un par de preguntas. ¿Cuánto interés genuino tienes en el reino de Yahweh? ¿Estás dispuesta a abandonar rudimentos farisaicos y legalistas para abrazar la verdadera esencia del reino? El tercer punto que vamos a hablar es dejando un legado. La escritura no me habla de las consecuencias de la visita de esta notable reina, pero no es de extrañar que cuando vamos a los anales históricos nos encontramos un legado sorprendente que ha traspasado las barreras del tiempo. En mi opinión, al ser cabeza de una nación, la reina de Saba transmitió a su pueblo todo lo que había visto y escuchado en la corte del rey Salomón. De ser una nación idólatra, se volvieron a creer en un Elohim único. ¿Cómo puedo asegurarlo? La arqueología ha encontrado trazos de judaísmo en toda la región. Aunque es desconocida la extensión que abarcaba el reino de Saba, aún así, por la región donde ahora se hallan los países de Yemen, Eritrea y Etiopía, se encuentran huellas desdibujadas por el tiempo de un pasado conectado con Israel. Pero debo añadir que la Biblia me ofrece un relato sorprendente y más reciente. En el libro de los Hechos, capítulos 8, 26 al 31, dice: sucedió que un ángel de Yahweh le habló a Felipe diciéndole: levántate y dirígete al sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces él levantándose fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar en Jerusalén. Él era un alto funcionario de Candas, reina de los cusitas, y estaba a cargo de todo su tesoro.
Y mientras él venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y cuando se acercó, escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿comprendes lo que lees? Entonces él le contestó, ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Esta historia es interesante porque tenemos a un cusita de alto rango estudiando a Isaías. Una vez más vemos que un personaje de jerarquía realiza un viaje larguísimo y que consigue una copia del rollo de Isaías. Tenemos que acotar que era una época en donde las copias eran hechas a mano por escribas y eran costosísimas. Además, este hombre era un creyente del Elohai de Israel, porque la palabra dice que estaba en Jerusalén para adorar. Claramente podemos deducir que existían creyentes en Yahweh en la región de Cus. El Ruach HaKodesh es el que dirige los pasos de Felipe para que le ayude a este hombre a interpretar la escritura. Como consecuencia, el funcionario se sumerge en el agua en el nombre de Yahoshua, Hamashiach, y se lleva consigo a la región de Cus el mensaje del nuevo pacto. En este punto uno se pregunta, ¿por qué el Ruach HaKodesh hace la deferencia con este personaje? ¿Sería por su importancia? ¿Sería porque era rico? No. La respuesta es que siglos atrás una reina había sembrado la palabra de Yahweh en los corazones de su pueblo. Sin pertenecer a la nación de Israel, ella reconoció que no existía un Elohai más fuerte y poderosa que había otorgado sabiduría e inteligencia a Salomón, quien había contestado sus preguntas muy seguramente relacionadas a cómo gobernar una nación. Su fe en Yahweh no se quedó en el pasado, traspasó los siglos hasta que llegó el tiempo en que se le otorgó el escuchar el mensaje del Mesías de Israel y ese reino recibió ese mensaje. Por eso la fe que tenemos ahora no se queda solo con nosotros, sino que es traspasada a nuestros descendientes y a todos aquellos con quienes establecemos contacto, pues es tan poderosa que salta barreras de nacionalidad, origen y creencia. Se hace activa e impacta todo el entorno por donde nos movemos. Eso fue lo que pasó con la reina de Saba. Y eso es lo que puede suceder con cada una de nosotras si como verdaderas hijas del rey nos abocamos con un interés genuino a indagar y buscar la solución a nuestros conflictos y circunstancias en el único gran y omnisciente Elohai. Sigamos pues el ejemplo de esta reina. No nos basemos en nuestra propia prudencia. Permitamos ser instruidas por el que todo lo sabe y así nuestras familias y comunidades pueden llegar al conocimiento del Altísimo. Bueno, amadas hermanas, ha corrido el tiempo. Yo no voy a añadir más nada, sino que me voy a despedir de ustedes y esperamos, Padre Celestial, gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por instruirnos, Padre, de las posiciones que podemos ocupar, Padre Celestial, y de estos misterios, de estas verdades contenidas en tu palabra. Padre, ayúdanos a tener ese interés genuino por tu reino, Padre, lo concerniente a tu reino, Padre Celestial, y que nos despojemos de todo fariseísmo, de todo legalismo, Padre, sino que tengamos una fe genuina, Padre, así como es tu reino, que consiste en amor, en gozo, en paz, Padre Celestial, el fruto del Ruach HaKodesh. Bendigo a cada una de mis hermanas, Padre, y bendigo tu santo y bendito nombre.